Hola, estamos muy alegres de que estén con nosotros en este día. Esperamos que este servicio te sea de bendición. Quédate hasta el final para que veas todas las actividades que tenemos preparadas para ti. Buenos días, mi nombre es Lourdes Valdés. Estaremos teniendo nuestra lectura devocional. Les invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en Romanos 6, de los versículos 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Les invito para que ustedes puedan seguir esta lectura ahí en sus casas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les invitamos para que nos sigan acompañando en la transmisión. Dios les bendiga.
Los movimientos más grandes de jóvenes a través del mundo son aquellos que buscan la libertad para sus miembros, libertad de expresión, credo y toma de decisiones personales. Estos cada día van logrando su objetivo, formando así una generación libre de reglas. Pero ¿qué tan positivo es el no tener cohibición alguna y andar por el mundo haciendo cosas sin pensar en sus consecuencias? ¿Llegaría esta libertad a convertirse en libertinaje? Definido esto como una actitud irrespetuosa de la ley, ética y moral y desenfreno en el modo de orar. Libre. Libre. Libertina. Libre. 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 Me siento libre también, pues porque yo puedo hacer lo que quiera. Pues porque soy libre de tomar mis propias decisiones. La libertad va con responsabilidad, el libertinaje no. O sea, la libertad, uno tiene sus límites y uno sabe que mi libertad es de aquí hasta allá. Tomo mis propias decisiones, que hago lo que yo quiero. En el libertinaje encontramos cosas como la irresponsabilidad del individuo, el descontrol de las acciones, consumo de drogas, alcohol, hurtos y violaciones, mientras libertad va por el lado de la responsabilidad como valor moral. Como dice una famosa frase, la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Libertad versus libertinaje. Para muchos lo mismo, pero claramente diferenciados. Jóvenes, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Y qué no nos conviene? Cuando pensamos que somos libres de hacer cualquier cosa, no consultamos con la voluntad de Dios, no medimos consecuencias y el resultado es que nos encontramos siendo esclavos de lo que pensábamos era nuestra propia libertad. Ni de las consecuencias, mira hacia el futuro y entiende que todo lo que tú hagas y todo lo que tú siembres traerá consecuencias negativas o positivas a tu vida. Así es. Si algo debemos comprender como jóvenes es que la palabra en Juan 8:32 nos habla de que si conocemos la verdad nos hace libres. Bien, tú estás conociendo hoy una verdad, la verdad de Dios para ti. La verdad de Dios para ti es que tú conozcas que tú no puedes autogobernarte, que debe haber alguien que gobierne tu vida y es aquel que trae libertad a tu vida. Esa persona es Jesús. La verdad y la libertad. Tú debes saber que cuando tú gobiernas tu propia vida vas a hacer cosas que seguramente no van a estar muy bien hechas y que sus consecuencias van a ser lamentables. ¿Por qué? Porque como jóvenes no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos. Tenemos un creador, aquella persona que sabe cómo realmente funcionamos. De pronto tú que nos estás viendo pensabas que tenías el control de la situación, que puedes controlar tus propias decisiones, pero mi pregunta es, ponte a pensar cuántas veces has pensado que tienes autocontrol de las cosas y realmente las consecuencias de esas decisiones han sido lamentables. Es por esa razón que queremos aconsejarte que entregues tu vida en las manos de Jesús, que le permitas a Jesús entrar dentro de tu corazón, porque Él es la única persona que realmente puede traer libertad, la verdadera libertad a tu vida. No te olvides de algo, si a Dios no le gusta algo es porque realmente no te conviene. Este es el tiempo que le conozcas y conozcas ese futuro y esos pensamientos de bien que Él tiene para ti, en la verdadera libertad que es el Señor Jesucristo. Bueno, esta fue la respuesta que teníamos para esta pregunta del día. Buenos días, amados, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su presencia una vez más, adorándole en una mañana como esta. Quiero invitarle, ha llegado el momento de la oración pastoral y quiero invitarle a que oremos y juntos le demos gracias a Dios por todas las cosas buenas y maravillosas que Él nos ha dado. Le invito a que usted haga de su lugar un altar, un lugar de adoración y oremos juntos al Señor. Vamos a orar, amados. Inclina el rostro y oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has guardado nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir. Y, Señor, nos has bendecido, Señor, con toda clase, Señor, de beneficios. Padre, no podemos negar que has sido tú, Señor, quien nos ha librado del mal, Señor, de tragedias, de la muerte, y que también nos ha librado, Señor, de la peste destructora. Señor, hemos sido testigos de muchos milagros, pero también, Señor, de malas noticias. Padre, agradecemos infinitamente el cuidado que tienes sobre tu pueblo, Señor, y en esta preciosa mañana queremos, Señor, poner en tus manos y a tus pies, Señor, toda necesidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, se han dado cita para alabar y bendecir tu nombre. Señor, agradezco infinitamente por la vida de aquellos, Señor, que han ido saliendo adelante, Señor, del COVID,
que los has restaurado, que los has bendecido y que ahora, Señor, tienen una esperanza. En tus manos pongo, Señor, también al resto de los hermanos que también han estado atravesando por otra clase de enfermedades y problemas de salud. Sé con ellos, Señor, fortalece su cuerpo, sus huesos y sigue derramando de tu bendición sobre sus vidas. Señor, agradecemos, Señor, por la vida de aquellos a quienes les has dado un año más de vida y en especial te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de nuestra hermana Merari, Señor, y te pedimos que tú hagas una obra perfecta en su corazón, Señor. Bendícela, Padre, concede los deseos de su corazón, Señor, y la ponemos en tus manos. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite, Señor, que en esta mañana nosotros prestemos atención y nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, amado. Vamos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es una bendición verles nuevamente una semana más. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él ha sido bueno. En esta semana hemos escuchado quizás que la enfermedad ha llegado a más familias, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y hasta ahora Él nos ha guardado. Y alabamos su nombre y le damos gracias por su fidelidad. Y en esta hora le queremos entonar unos coros de adoración a nuestro Dios y decirle que solo Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Le invitamos a cantar ahí en su casa, a que tome su altar y que alabe a Dios en esta mañana. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único Rey. Te alabamos, Señor, con el corazón y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Hoy te damos gloria, poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y ver
Y en esta mañana le seguimos diciendo que solo Él merece nuestra adoración, porque Él es el que hace posible aquello que parece para nosotros imposible. Yo no sé cuántos han experimentado una situación difícil en su hogar y han visto cómo la mano poderosa ha obrado en medio de esa situación. ¿Por qué no le cantamos y le decimos: Señor, grande eres y no hay nadie como tú, y por eso te glorificamos y exaltamos tu nombre? Nosotros nos podamos acercar y saber que vamos a encontrar la respuesta
a nuestra necesidad, a nuestra inquietud, a nuestra intranquilidad. Y solamente Él es santo, y nos postramos delante de su presencia y reconocemos esa grandeza de nuestro Dios y ese amor inagotable que tiene para con nosotros día con día. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Solo a ti entregamos nuestra alabanza, Señor, y nuestra adoración, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y en esta hora reconocemos que no hay otro lugar, Padre, en el que nos podamos refugiar sino solo tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos delante de tu trono y saber que encontramos ese oportuno socorro para nuestra vida. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Solo tú eres santo, Padre. Y en medio de tu bondad, de tu pureza, te fijas en nosotros que hemos fallado. Te agradecemos, oh Dios, por poner tus ojos, tu mirada en estos siervos quizás inútiles. Señor, usa nuestra vida. Permite que día a día seamos ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Quédate con nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo.
bendiga, hermanos. No se separe de esta pantalla, de su proyección, y permita que el Espíritu Santo siga hablando a su vida en esta hora. Buenos días, mis amados. Dios me los bendiga grandemente. Es una bendición en esta mañana, una vez más, celebrar al Señor, celebrar a Jesús juntos como iglesia, como pueblo de Dios. Pero además de que en esta semana, amados, celebramos nuestra libertad, nuestra independencia, porque somos mexicanos, y eso es algo a lo que nosotros le damos mucho, pero mucho valor. ¿Cómo hacer para no perder nuestra libertad? Y no hablo de la libertad que nos han dado esos héroes que nos dieron patria, sino de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y para eso, amados, quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vuelvo a leer: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice así, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe, amado? A mí me hace sentir muy orgulloso ser mexicano. Y digo orgulloso en el buen sentido de la palabra. Me hace feliz ser mexicano, me hacen felices mis raíces mexicanas, y de eso yo no tengo absolutamente ninguna duda. No me avergüenzo ser mexicano. Muchas de nuestras costumbres son únicas y nosotros como mexicanos somos únicos. Somos personas felices, somos personas encantadoras, y no lo digo yo, lo dicen los extranjeros. Muchos de ellos dicen que nosotros transmitimos una actitud de libertad, una libertad que no han visto en ningún otro lado. Entonces, amados, pero esa no es la única libertad que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido una libertad que es única y que nos prepara para vivir una vida plena, una vida abundante. Dice la palabra del Señor que a través del apóstol Pablo, que esta libertad que hemos recibido, Pablo habla de ella en este capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que has sido hecho libre del pecado, tienes por vuestro fruto, por vuestro beneficio, por vuestro bien, has recibido a cambio de una vida esclavizada en el pecado, en el desorden. Ahora tienes un nuevo estatus, tienes una nueva condición. Ahora eres un siervo de Dios, y como siervo de Dios tienes por fruto, por bienestar, por bien, la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiere decir que ahora nuestra condición delante de Dios, los que hemos sido hechos libres del pecado, nuestra condición ha cambiado. Ahora hemos sido separados, hemos sido apartados, y ahora vivimos para los propósitos de Dios, para hacerle útiles al Señor, para amarlo, para servirlo, para adorarle como Él nos ha preparado, como Él nos ha enseñado, amados. Y creo que
experiencia más maravillosa que nosotros hemos vivido es la experiencia de la entera santificación, el haber sido llenos de la plenitud de Dios, llenos del Espíritu Santo, el haber experimentado la gracia de Dios en nuestra vida que nos permite vivir plena y completamente felices, de tal manera que no hay nada, amado, no hay nada a nuestro alrededor, no hay nadie a nuestro alrededor que nos haga verdaderamente felices. Quien nos hace felices es el Señor. Quien nos da la verdadera felicidad es Cristo. Nosotros no podemos experimentar verdadera felicidad fuera de Él. Toda nuestra felicidad, toda nuestra dicha, todo nuestro bienestar, amados, proviene de Él. Pero, ¿de qué hemos sido, amados? ¿De qué hemos sido libertados? De tal manera que nos enorgullezcamos como hijos de Dios. Porque así como somos orgullosamente mexicanos, también debemos de ser orgullosamente hijos de Dios. No debemos de avergonzarnos, y no me tome a mal la palabra orgullo. Aquí estoy usando la palabra orgullo en el buen sentido de la palabra. Usted me entiende bien, hermanos. Que nos sintamos verdaderamente felices, sin vergüenza a nada, que nos identifique como siervos de Dios. Que no haya temor porque somos hijos de Dios, porque somos siervos de Dios, porque somos diferentes, porque pensamos diferente, porque amamos a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué es eso? ¿De qué hemos sido libertados? Que nos haga a nosotros sentirnos orgullosos de lo que somos, felices de que somos hijos de Dios. ¿Sabe, hermano? Y le diré por qué. Porque somos felices y estamos verdaderamente orgullosos. Al menos yo me siento feliz y me siento verdaderamente orgulloso por la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y es que una de las cosas que yo alcanzo a percibir en la palabra del Señor es que lo único que hizo el Señor fue amarme, darme una oportunidad, aunque yo no la merecía, aunque no podía yo ser considerada la mejor persona. Voy a usar las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Déjeme decirle lo que dice Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue más abundante con el amor y la fe. Es decir, el amor de Dios, la gracia de Dios fueron mucho más grande que aquello que yo consideraba que no me hacía apto, que no merecía ser tomado en cuenta. Pero Él me tuvo por fiel, pero Él le tuvo por fiel a usted. Esa es nuestra bendición, hermanos. Por ello, nosotros no debemos de defraudar a nuestro Señor, ni abusar de la libertad que Él nos ha dado. Somos verdaderamente bendecidos, amados. ¿Sabe por qué debemos de sentirnos verdaderamente orgullosos y felices? Es que Dios nos ama, y por ese amor Él nos dio esta libertad, nos tuvo por fieles, nos ha bendecido. Porque dice Pablo, habiendo sido yo antes, dice él, perseguidor, pero dice antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios.
Él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, perseguir a los hermanos, matarlos, ponerlos en la prisión, ponerlos en la cárcel y todo en el nombre de Dios. Pero él dice, lo hice por incredulidad. Pero su gran amor, su misericordia, su fidelidad, no merecía yo ser considerado ni tomado en cuenta. Pero el amor de Dios es mucho más grande que mis propios pensamientos, que mis propias ideas, hermano, incluso de lo que digan los demás. Pero ¿de qué nos ha hecho libres el Señor? Para que nosotros consideremos el no avergonzarnos, el no ofendernos, el no escondernos por ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabe, hermano, de qué nos ha hecho libres el Señor? De eso que mucha gente ahora ya no le llama pecado, sino le llama error. Y dicen, es de humanos errar. ¿Sabe, hermano? El pecado va mucho más allá de lo que pensamos, hacemos y decimos. Porque muchos de nosotros hemos considerado pecado solamente eso. Pero el pecado es una ley, hermanos. El pecado es una ley. Es una norma que por naturaleza tiene el objetivo de destruir. Cuando usted lo abraza, no crea que es algo que permanentemente le hará sentir bien. Llegará el momento en el que empezará a hacer todo el daño para el cual, hermano, para el cual existe, porque es una ley y la naturaleza de esta ley es destruir. Dice el apóstol Pablo, lo voy a llevar al libro de Romanos capítulo 8 versículo 2. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: mire de lo que nos ha librado el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. La paga, dice el apóstol Pablo en el verso 23 del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. La naturaleza del pecado, la ley del pecado es la muerte, es la destrucción, es acabar con todo lo que usted ama. Y si aún usted cree que se ama, el pecado nos hace ver, nos hace descubrir, nos hace tocar fondo, nos hace descubrir que a Él no le interesa absolutamente quiénes seamos, ni cuál es nuestro estatus, nuestra condición económica o social. Al pecado no le interesa. El único objetivo del pecado es destruir, es la muerte, es la destrucción de todo lo que más amamos. Usted y yo debemos entender a partir de aquí, hermano, por qué Dios nos ama. ¿Por qué Dios nos ama? Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue mucho más grande, mucho más amplio. Pero ¿por qué nos ama el Señor? ¿Por qué nos ama Dios? Hermano, porque su amor es la respuesta. El amor de Dios es la respuesta divina, es la respuesta del cielo a la necesidad del ser humano, a la necesidad de su autodestrucción y su deseo constante de ir en dirección a la ruina, de ir en dirección a la destrucción, de ir en dirección a lastimar
todo lo que le rodea y destruir todo lo que le rodea. Y el Señor con su amor quiere detener eso. Y Él quiere que usted y yo nos demos cuenta de que hemos sido hechos libres. Mi amado, dice Pablo, que estábamos bajo condenación. Teníamos una sentencia de muerte. Pero ahí estaba su amor. Ahí estaba su amor. Dice el apóstol Pablo en Efesios, y voy a ir un poquito más adelante. Dice él en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Hermanos, esto es de lo que el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de la muerte. Nos ha hecho libres de las consecuencias de la muerte. Y hablo de la muerte espiritual. Porque sabe algo, uno no tiene que esperar a morir para sufrir las consecuencias de la muerte espiritual. Uno aquí en la tierra, aquí y ahora, experimenta las consecuencias de la muerte espiritual. Porque antes de que vayamos al mismo infierno, el pecado nos da una probadita de lo que es el infierno aquí en la tierra y aquí en la vida. Por eso, amados, nosotros debemos de sentirnos muy felices, de estar verdaderamente agradecidos por la libertad que Dios nos ha dado. Hermanos, porque no nos ha libertado de cualquier cosa, de cualquier vicio. Nos ha libertado, ha roto las cadenas que nos tenían atado a un esclavizador, a uno que quería nuestra muerte, nuestra aniquilación, hermano, de un enemigo constante, de un enemigo permanente, que todo el tiempo y a cada momento y a cada instante nos está acechando. Hermano, usted y yo debemos de estar agradecidísimos con el Señor. ¿Por qué? Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su verdad, en su bondad, para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ¿qué es lo que hoy experimentamos al recibir esta libertad? Déjeme decirle que Él muestra ahora las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que ahora estamos disfrutando. Ahora estamos disfrutando de la vida que Él nos ha dado. Pero déjenme hacer una pausa. ¿Sabe, hermanos? Dios nos ha dado vida. Nos ha resucitado con Él. Tenemos vida nueva. Pero esa vida, hermanos, no es para vivirla como a mí me dé la gana, de la manera que a mí me parezca. Creo que en la actualidad
muchos creyentes, muchos hermanos están cayendo en el error, no de la libertad, porque la libertad no es un error, sino en el libertinaje. No han entendido precisamente de qué fueron hechos libres, de qué han sido libertados, de tal manera que piensan que porque son libres, que porque no hay nada, que no hay nada que les impida, que les diga qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Y saben, han caído en el error del libertinaje. Por tanto, muchos de ellos se han vuelto atrás. Y ahora, muchas de aquellas cosas de las cuales antes nos avergonzábamos, de las cuales antes nos daba pena, de las cuales antes nosotros testificábamos y decíamos, no soy orgulloso de eso, me da pena, me da vergüenza, porque de eso yo no obtuve absolutamente nada, no tengo ningún fruto, no tengo ningún beneficio. Pero se les ha olvidado, se les ha olvidado. Han olvidado lo que Jesús ha hecho por ellos y justifican hoy su manera de vivir y su conducta diciendo que Jesús para eso los hizo libres, que nosotros somos muy, pero muy religiosos, y eso no es así. Hermanos, de acuerdo con el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 22, dice que nuestra libertad nos ha dado beneficio. La libertad trae un beneficio, trae un provecho, trae una ganancia, trae un rendimiento, trae consigo un bien. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo ni estoy atado al pecado. Ya no es el pecado el que me domina. Ya no es el pecado el que tiene control de mi vida. Ya no es el pecado el que me dice qué es lo que tengo que hacer. Levantarme en la mañana y tomarme una cerveza, un vaso de alcohol. El pecado ya no es el que me domina. ¿Por qué? Porque tengo como beneficio, como provecho, como ganancia, como rendimiento, la santificación. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio y se entregó a sí mismo por mí. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vivo para aquel que dio su vida por mí. Ahora tengo una vida y la tengo que vivir para aquel que se dio y se entregó a sí mismo por mí, para santificarme, para apartarme, para separarme, para no vivir más para aquello que me condena, para aquello que me destruye, para aquello que me hace vivir de la manera más humillante y desgraciada que existe. Ahora me ha santificado, me ha apartado, me ha separado para sus propósitos, para llevar adelante su vida en mi vida. Me permite experimentar la vida eterna. Hermanos, lo que Dios hace por nosotros es un beneficio. Y es una vida y es una calidad de vida que no tiene comparación alguna y que no puedo obtener a través de nada de lo que yo pueda comprar, a través de nada de lo que yo pueda adquirir, a través de vehículos, de carros, de casas, de mansiones, de cuentas bancarias. No. Nada creado puede proporcionarme la verdadera calidad de vida que me ofrece Cristo, que me ofrece el Señor. Hermanos, les recuerdo, debemos evitar el error. Somos libres,
no somos libertinos. Somos libres y no podemos hacer lo que nos dé la gana. Recuerde de dónde Dios le ha sacado. Recuerde de dónde Dios lo trajo. Recuerde de dónde Dios lo levantó, de dónde Dios lo resucitó, de dónde Dios le ha dado vida. Hermano, ¿cómo puedo evitar perder mi libertad? El Señor me ha dado una bendición, promesas. Me ha hecho libre del pecado. Me ha santificado. Me ha alejado del poder del pecado y su destrucción. Y como fin, me da la oportunidad de disfrutar de verdadera calidad de vida. Hermanos, ¿cómo evitar perder nuestra libertad? Y quiero empezar con la primera de ellas, porque es algo que debemos de tener en mente. ¿Sabe qué es? Número 1, lo llevo a Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, usted ha muerto al pecado. Usted es un cadáver para el pecado. Ha muerto al pecado. Mi hermano, eso es lo que necesitamos, morir al pecado. Sigue diciendo Pablo, porque no podemos vivir más en él, no podemos volver atrás. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Hermanos, vamos a crucificar al viejo hombre. Crucifíquelo cada día, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. De ninguna manera vamos a volver atrás, mis amados. La segunda cosa, mis amados, que dice Pablo, que dice la palabra, que debemos hacer es no hacer mal uso de nuestra libertad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así dice la palabra. Hermanos, no somos libres para criticar, no somos libres para murmurar, no somos libres para herir, para burlarnos de los demás. No somos libres para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Dice Pablo precisamente en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, quiero decirle algo. Cuando uno es naturalmente carnal, ¿sí?, cuando no andamos en las cosas del Espíritu, cuando no somos espirituales porque aún no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿sabe qué? Todas las cosas del Espíritu son rechazadas. No las creemos. Todas las cosas que tienen que ver con Dios nos molestan, nos incomodan, nos enfadan. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra misma de Dios, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Es decir, el deseo de la carne le impide a la persona buscar los deseos del Espíritu. Hermanos, por eso debemos de tener mucho cuidado, no sea que en algún momento nos hallemos sumergidos satisfaciendo los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo, regreso un poquito al capítulo 8, versículo 9, dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y sigo leyendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y dice ahí, ni tampoco pueden. Hay que poner mucha atención si empezamos a batallar con nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a batallar, hermanos, para que las cosas del Espíritu tengan un lugar en nuestra vida, hermano, hay que parar las antenas, porque seguramente estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Le estamos haciendo mucho caso a los apetitos carnales. Dice la palabra de Dios así, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Mis amados, usted y yo no hemos sido hechos libres para vivir según la carne. No hemos sido hechos libres para satisfacer los apetitos de la carne. Porque existe una sola sentencia para quienes lo hacen. Y dice Pablo, moriréis. Moriréis. La paga del pecado es muerte. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es lo que hace el ocuparme del pecado en mi vida. Y por último, mis amados, pero no menos importante, si usted no quiere perder su libertad, le recuerdo lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Regreso tantito ahí. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. La tercera cosa, amados, es considérese muerto al pecado. Muera al pecado. No le dé oportunidad al pecado en su vida. Hermanos, el único fin del pecado es nuestra destrucción. Es el único deseo y objetivo que tiene el pecado en nuestra vida. Dice Pablo, no reine, verso 12, no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Obedecerlo, abrazarlo, lo único que sucedería en nuestra vida es llevarnos únicamente al verdadero sufrimiento. Pablo nos recuerda, amados, en Romanos capítulo 6, versículo 21. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais? ¿Qué bien teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas únicamente eran la muerte. Muchos, mis amados, quiero decirles, recuerdan con nostalgia su pasado, como si este hubiese sido mejor que el presente. Hermanos, Dios no quiere que vivamos del pasado. Dios quiere que muramos al pecado. El pasado puede servirnos para recordar de dónde el Señor nos ha sacado, porque de otra manera nuestra libertad está en peligro. Mis amados, yo quiero invitarle a que tenga presente estas tres cositas. Número 1, crucifique al viejo hombre cada día. No haga mal uso de su libertad. Y tercero, considérese muerto al pecado. ¿Sabe de dónde lo sacó el Señor? ¿Sabe de qué lo libró? Dele su gratitud al Señor. Y no se avergüence de ser un hijo de Dios, no se avergüence de ser un siervo de Dios. Le invito a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Pido de tu bendición para tu pueblo. Llénalo de tu presencia, Padre, y ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a serte fieles. Bendice nuestra vida, Señor, y danos las fuerzas para salir adelante. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, que Dios los bendiga. Esperamos que haya sido de gran bendición. Los invitamos a seguirnos en nuestras transmisiones en vivo de lunes a viernes, el devocional en su presencia, los martes con el altar familiar a las 7:30 de la tarde y los viernes de discipulado igual a las 7:30 de la tarde. Los invitamos también a seguirnos en nuestro próximo culto los domingos a las 10:30 y 7:30. A continuación vamos a pasar nuestra cuenta del banco en donde puede depositar sus diezmos y ofrendas. Dios le bendiga. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad.
se aleja.